Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Soy Camila Perochena. Vamos a conversar sobre diversas maneras en las que se conmemoraron nuestros mitos fundacionales, el 25 de mayo y el 9 de julio. Ya en otros episodios recorrimos la historia del 25 de mayo y la década revolucionaria. Pueden ir a escucharla si quieren. También hicimos un episodio sobre el 9 de julio y la independencia. Pero hoy vamos a centrarnos no tanto en el proceso histórico en sí mismo, sino en la forma en que ese periodo histórico fue conmemorado durante el siglo XIX y XX. Es decir, ¿cuándo empezamos a celebrar el 25 de mayo? ¿Cómo eran esas celebraciones? ¿Cómo cambiaron a lo largo de la historia? ¿Cómo se combinaron las celebraciones del 25 de mayo y del 9 de julio? ¿Cómo fueron las grandes fiestas estatales del centenario y del bicentenario? ¿Qué buscaba transmitir el poder político en esas celebraciones? Y para esto tenemos a dos historiadores que están acá conmigo. Lía Munilla, historiadora del arte y profesora de la Universidad de San Andrés. Hola Lía, qué bueno que estás Hola acá. Camila, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y a Pablo Ortenberg, historiador, investigador del CONICET y profesor de la Universidad de San Martín. Hola Pablo. Hola Camila, ¿qué tal? Hola Lía también, ¿cómo están? Bueno, me gustaría empezar preguntándoles, antes de meternos de lleno en las celebraciones de la nación, preguntándoles, bueno, ¿por qué los historiadores miramos las celebraciones? Es decir, durante mucho tiempo las conmemoraciones fueron rituales que eran temas estudiados más que nada por antropólogos, ¿no? Sin embargo, hace varias décadas los historiadores también empezaron a interesarse por este objeto de estudio. Y me gustaría saber, bueno, ¿por qué? ¿Qué nos dice mirar las conmemoraciones, las fiestas? ¿Qué se puede ver a través de ellas? Hay un gran hiato, digamos, o un gran bisagra en el abordaje de este campo de las fiestas, cuando la historia empieza a observar las fiestas menos, como vos bien decís, como manifestaciones de ciertas comunidades desde el campo de la antropología, sino como cuando estas fiestas se hacen fiestas político-conmemorativas. Y principalmente esa mirada de los historiadores hacia estas fiestas políticos conmemorativas sucede en el momento en que prestan atención a las celebraciones de las grandes revoluciones de la era moderna. La Revolución Francesa en primer lugar, luego la Revolución Norteamericana, las fiestas de la independencia de Estados Unidos y desde ya todo lo que sucedió en el campo de las revoluciones atlánticas, ¿no? Las revoluciones de los países que va a ser luego América Latina. En las fiestas, en el caso de las fiestas francesas, hubo un libro fundamental que muchos de nuestros estudiantes, colegas, etcétera, han abordado, que es el libro de Mona Ossouf sobre las fiestas de la Revolución Francesa. Y ese libro Gran libro. fundacional, que fue de la década del 80, desprende entonces intereses en el resto de las celebraciones y de las revoluciones, y ahí surge entonces todo un campo historiográfico desde la historia súper nutrido y muy importante. ¿Y qué decían? O sea, cuando Mono Suf miraba esas fiestas revolucionarias, bueno, recuerdo que alguna de las cosas que marcaba es cómo se buscaba a través de esas fiestas convertir a los habitantes en ciudadanos, ¿no? La pedagogía de esa fiesta, ¿no? Y ese modelo es un modelo que se puede retomar de alguna manera acá, ¿no? Sin duda, Pablo, ¿querés decir algo? Digamos, para seguir tu línea, este interés por la fiesta revolucionaria se inscribe también en un movimiento más amplio dentro de la historia, sobre todo de la historiografía francesa, de la escuela de Annales, en su tercera generación a partir de la década del 60, en lo que se llamó la antropologización, ¿no?, de la historia, donde los historiadores y historiadoras prestan atención ya a las creencias, mentalidades, rituales, representaciones colectivas, bueno, la vida cotidiana. Pero esa antropologización influye también en ámbitos como, bueno, en la microhistoria italiana, cuando retoman a Geertz, en función de las escalas de observación, la famosa frase de Geertz, que los antropólogos no estudian aldeas, sino en aldeas. Entonces,
como que hay una influencia general, ¿no?, de la antropología en la historia desde hace un tiempo, y en ese marco es donde a mediados de 1970 coinciden esos tres libros. Uno es el de Mona Zuf que mencionabas, Lía, sobre la fiesta revolucionaria, para entender los fenómenos políticos a nivel de las representaciones también, y los comportamientos, las acciones simbólicas que contribuyen a legitimar las acciones políticas y militares, ¿no? Entonces, a mediados de 1970 está este libro de Mona Zuf que mencionaban, y Michel Bovell también publica otro sobre la fiesta revolucionaria. Ahí están, estos historiadores franceses están ahí equidistantes temporalmente entre el Mayo francés y el bicentenario, ¿no?, de la Revolución Francesa. Pero bueno, una cosita más sobre qué nos dice la fiesta de las sociedades del pasado. Bueno, cómo las sociedades y grupos sociales se presentaban a sí mismos, ¿no?, a través de una fiesta, de una significación de la sociedad, de las jerarquías, de las exclusiones, de las inclusiones. Cómo las autoridades viejas, nuevas, se legitimaban, ¿no?, a partir de símbolos, desfiles, cómo se presentaban a sí mismas. Y sobre todo, como decía Lía, bueno, los momentos, atrás con mucho la mirada de los historiadores, los momentos de cambio revolucionario, ¿no? Sobre eso hay una frase de Mona Zuf que me encanta que dice: las conmemoraciones son una afirmación obsesiva de uno mismo, ¿no? Del propio régimen que está conmemorando. Entonces, cómo en esas conmemoraciones uno puede ver mucho más lo que el Estado o el poder político está diciendo de sí mismo que una interpretación verdadera sobre la historia, ¿no? O sobre el pasado. Sí, perdón, Lía, ibas a decir algo. El gran aporte, creo, de Mona Zuf es no solamente atender a esto que vos estás diciendo, las representaciones del poder político, las representaciones sobre sí mismo del poder político, sino también abre una puerta muy interesante que es de qué manera circularon estas representaciones y fueron, por lo tanto, leídas por un público muy heterogéneo. Y Sí. el valor entonces, y esto por eso es lo que a mí más me interesó de ese libro, y el valor que tienen los despliegues simbólicos, los despliegues ornamentales, las construcciones efímeras de esos enormes cantidades de artefactos artísticos, simbólicos, para encarnar esas ideas de legitimación, de orden, propuesto por los nuevos gobernantes que eran leídos por otra vez un público muy heterogéneo. Entonces, Osuf tiene metodológicamente una cosa muy importante que es considerar el arte y el receptor de los mensajes simbólicos. Eso fue muy importante para la consideración del resto de las celebraciones conmemorativas de orden político. Me acuerdo, como para poner un ejemplo de esto que vos decís, Lía, que hay un capítulo donde ella compara las formas de representar la revolución entre sectores más moderados y sectores más radicalizados. Y ella dice, bueno, cuando los sectores más moderados quieren ponerle un fin a la revolución, evitar la violencia, representan a la revolución alegóricamente, ¿no? La revolución, por ejemplo, como mujeres vestidas de blanco, que no representan la violencia de forma explícita. En cambio, sectores más radicales que quieren conmemorar la revolución, por ahí hacían desfiles donde aparecía un muñeco del rey, una guillotina, la guillotina cayendo sobre la cabeza del rey, como una forma de convocar, traer al presente la violencia del pasado. Mona Zuf decía, bueno, eso es una representación por simulacro, no por alegoría, ¿no? Y ella acaba comparando, ¿no?, esas distintas formas de conmemorar que también son distintas formas de pararse en el presente, que es lo que vos decías. Totalmente, agrego una cosita. Mona Zuf en un momento dice, nada mejor para terminar con la revolución que celebrarla. Cuando la celebrás ya le pones un punto final. Entonces, el ala más conservadora apostaba por esas celebraciones que ponían el punto final del proceso revolucionario, un proceso abierto, ¿no? Bien, vamos a ir a nuestra revolución y a nuestras conmemoraciones después de esta introducción. Y me gustaría empezar preguntándote, Lía, ¿cuándo empieza a celebrarse el 25 de mayo, ¿no? ¿Cómo eran esas primeras celebraciones? ¿Qué se buscaba lograr con ellas? ¿Qué símbolos empiezan a usarse en esas primeras conmemoraciones? Bueno, ¿qué nos podés contar de ese
de ese momento? Bien, el 25 de mayo se conmemora desde el primer aniversario, es decir, desde 1811. Pero sin duda, ese nuevo fenómeno político a que abre la revolución, que es un momento de gran incertidumbre política, de futuros imprecisos en el orden de lo político, también desde ya se ven súper reflejados en cada conmemoración patria o en cada conmemoración del 25 de mayo a lo largo de ese, digamos, primer periodo que podemos establecer entre 1811 y 1815, ¿no es cierto? Momento en el cual parece que la revolución, a la luz de la independencia, va a adquirir otro destino. Entonces, en 1811 se conmemora lo sucedido en 1810 de una manera muy interesante y al mismo tiempo muy poco certera, con aquello que una colega peruana muy querida, Natalia Magluf, ha denominado como la indecisión simbólica, ¿no? Porque en 1811 una de las grandes acciones que lleva adelante la primera junta es establecer la construcción de un obelisco, la pirámide. Y La pirámide de Mayo. la pirámide de Mayo, esa pirámide que empieza el debate político y el debate simbólico en el mismo momento en que se decide construirla. Primero se pensó construirla de manera efímera, como se construían los artefactos ornamentales en las celebraciones coloniales, las barrocas, etcétera. Pero resulta que la crónica, que en este caso son los acuerdos del Cabildo, muy generosos en proporcionar información acerca de cómo fueron estas celebraciones de este primer periodo revolucionario, porque el Cabildo era quien organizaba las celebraciones, esas fuentes dicen que finalmente la pirámide de Mayo hubo tiempo para construirla de firme, dice el documento. Por lo tanto, se elevó, o se construyó, se erigió un monumento muy precario de ladrillos encalados, pero el debate empezó cuando la primera junta, ya ampliada en Junta Grande, a fines de 1800, a mediados de 1811, el debate empezó en torno a qué leyendas poner sobre las caras de la pirámide. Y en ese sentido se quería recuperar en las caras de la pirámide leyendas alusivas a la reconquista y a la defensa de Buenos Aires de 1806-1807. La reconquista y la defensa frente a las invasiones inglesas de esos años. O sea, se Pero iba a poner, se iba a recordar ese momento dentro de la pirámide, además del sí, 25 de mayo. pero como precisamente la Junta Grande ya está integrada no solo por representantes de Buenos Aires, sino por representantes del interior, esas dos fechas, de 1806 y 1807, la defensa y la reconquista, esas gestas, esas acciones, estaban solo vinculadas con la acción de Buenos Aires, con la participación de Buenos Aires en esas gestas de reconquista y de defensa. Por lo tanto, los diputados provenientes del interior no querían que el monumento que iba a recordar Mayo solo fuera un monumento que hablara sobre Buenos Aires. Que Por ya lo de hecho tanto, la revolución era una fecha que se inicia en Buenos Aires, ¿no? Entonces por si eran supuesto. la conquista y la revolución era todo muy porteño, ¿no? Por lo tanto, finalmente se va a poner en letras de oro 25 de mayo de 1810, salvando esa disputa, pero que nace al interior de la primera junta, digamos, desde el primer momento ya hay conflictos que muestran esa inestabilidad política del momento y que se va a prolongar, ¿no es cierto?, por muchos años. Lo mismo sucede también en 1811 cuando una de los barrios de Buenos Aires, uno de los cuarteles de Buenos Aires, que va a estar conducido por Núñez, por Ignacio Núñez, que luego va a tener una gran participación también en las celebraciones conmemorativas del 25 de mayo durante el rivadavianismo, la comparsa que él organizó iba a llevar un cartel, no me voy a detener mucho en esto, pero iba a llevar un cartel que decía "Viva la libertad". Y Saavedra, que era el presidente de la primera junta, frena este despliegue simbólico, discursivo, en la Plaza de Mayo.
y dice, de ningún modo, si se va a llevar un cartel, esta comparsa, el cuartel número 3 va a llevar un cartel que diga, viva la libertad civil. Y de esta manera se desplazaba una posible lectura de la palabra libertad asociada a independencia. Espectacular. Ahora, o solo Espectacular. una cosa más, y No, no, también no. Adelante, lo que quieras. desde el punto de vista de los despliegues ornamentales simbólicos, a unas cuadras de la Plaza de Mayo, a unas cuadras de la Plaza de Mayo, se había levantado un arco triunfal con una estatua de la libertad. Esa estatua de la libertad no aparece como censurada por el poder político. Pasó. Entonces, ¿por qué pasó? Porque es más fuerte la carga política del discurso escrito que de la imagen iconográfica. ¿Pasó porque no se dieron cuenta? ¿O pasó porque era una imagen que no estaba en el centro político, en la Plaza de Mayo, sino a unas cuadras? Entonces, nuevamente, esto pasó en el 11. Claro, todo Después esto es podemos del 11, claro. Todo esto es del 11. Después podemos profundizar qué pasó en el 12, que también es muy interesante, y más aún en el 13. Pero bueno, todo esto que te cuento manifiesta esta incertidumbre, esta indecisión, estas no certezas sobre el rumbo de la revolución que acaba de empezar. Y a medida que la revolución avanza, avanza también la guerra, ¿no? Y también hacia el 12, el 13, empiezan a delinearse sectores que empiezan a hablar ya más en voz alta de independencia, de la posibilidad de independencia. Tenemos la convocatoria al Congreso Constituyente en 1813. ¿Cómo esos cambios políticos en la década revolucionaria inciden en las conmemoraciones? Mira, es súper interesante porque también se produce una bisagra en el 13. En el 13, digamos, se abre como de una manera más clara el deseo independentista, ¿no? Y las acciones hacia la independencia. El 13, Bien. la Asamblea del año 13, ya establece símbolos nacionales. Acepta el escudo y en el escudo nacional está, recuerden, la pica con el gorro frigio arriba, gorro de la libertad, gorro que se utilizaba desde tiempos romanos, pero que fue un símbolo de libertad muy circulado, que circuló mucho durante el proceso revolucionario francés. Ese mismo gorro frigio de la libertad que está en el escudo va a ser utilizado por los miembros, por los parte de la administración política del 13 y por los ciudadanos en las celebraciones de mayo del 13, libremente, en el teatro, en la plaza, la administración política y los ciudadanos se van a poner el gorro frigio. Dos cosas respecto de esto: el conocimiento del valor simbólico de ese objeto, muy circulado en el Río de la Plata, eh, pero además, nuevamente, ¿no es cierto?, una manifestación en el orden de lo público de ese deseo independentista. Y Claro. después, en mayo, en mayo no, en el 13, la Asamblea del año 13 va a instaurar las fiestas de mayo como ciclo festivo para todo el territorio del ex virreinato del Río de la Plata, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se establecen las fiestas de mayo como ciclo festivo para todo el territorio. Se va a instaurar el himno, se va a aceptar el himno como canción patriótica, se va a acuñar moneda. Estas son gestos de orden de lo simbólico que desde ya nos muestran esta importancia del despliegue ornamental simbólico para la esfera política, ¿no es cierto? La importancia de apoyar lo político en estas Sí. universo de símbolos. Y en 1816 aparece una nueva fecha para celebrar, ¿no? Un segundo cumpleaños, que es el 9 de julio. Entonces te pregunto cómo van a conjugarse esas dos celebraciones, porque bueno, vos nos contabas recién cómo en 1811 uno de los temas era la tensión de alguna manera entre el rol que tuvo Buenos Aires en la revolución y en la reconquista y qué lugar quedaba para las provincias en esa celebración, ¿no? Esto cambia un poco con el 9 de julio. Entonces,
¿Cómo vamos a tener ahí la combinación de ambas fechas y la celebración de ambas fechas? Mira, lo que se ve en las fuentes documentales es que coincide, claro está, la sanción de la independencia, la declaración de la independencia en el 16, con un muy magro presupuesto para la celebración de las fechas patrias, coincidiendo con la guerra, ¿no? Y el esfuerzo del erario público para sostener el Ejército Libertador de San Martín, que estaba cruzando a Chile, librando Perú. Entonces, si bien en Buenos Aires se produce en el 16 un mega despliegue vinculado con julio, en el momento en que se jura la independencia en Buenos Aires, julio no aparece, se celebran las dos fiestas, pero julio no aparece como una festividad importante de ahí en adelante. Pero tampoco mayo, porque no hay plata. Entonces, del 15 al 20, del 15 al 21, 22, cuando aparece, bueno, cuando surge Rivadavia como primer ministro de Martín Rodríguez a cargo de la provincia de Buenos Aires, después de la anarquía del la anarquía del 20, ahora volvemos a eso. Esos años, desde el 15, 16 hasta el 20 y pico, son años en que en las crónicas, en los documentos, se pierde el registro de cómo se celebró julio, mayo y julio, porque sencillamente se reducía a un Te Deum y a alguno que otro fuego de artificio, alguna que otra canto patriótico en torno a la pirámide. Entonces, no hay mucho registro de la celebración de julio en Buenos Aires. Y Si de lo hecho, hay, sí, si lo hay sí, perdón. solamente es para describir cómo es necesaria la austeridad y por lo tanto aquellos eh, eh, arquitecturas efímeras, algún arco triunfal que se había montado para mayo se recupera en julio, pero siempre estaba despintado, o roto, en fin. No hay mucho, insisto, muchos registro documental de la convivencia de ambas. La convivencia está, lo que no hay es registro documental que las describa y que incluya entonces el modo diferencial en que una y otra incluyeron o no a las provincias en su registro, digamos. Recién hablabas de la caída del poder central en 1820, ¿no? A partir de ese momento las provincias, hasta 1853, van a ser provincias autónomas, independientes, vamos a tener la Confederación Rosista, pero cada una va a tener su gobernador, su constitución, su poder legislativo. Y en ese contexto nombrabas, Lía, la feliz experiencia rivadaviana en Buenos Aires, ¿no? El gobierno de Martín Rodríguez con Rivadavia como ministro de gobierno. Y en este periodo hay una atención especial al 25 de mayo, ¿no? Porque Buenos Aires de alguna manera se repliega sobre sí misma, ¿no? Buenos Aires vuelve, ya no va a ser quien va a liderar un Estado-nación, sino que Buenos Aires se va a mantener como una provincia autónoma, monopolizando los recursos de la aduana y va a lograr desarrollarse muchísimo durante esos años, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte qué pasa ahí con la celebración del 25 de mayo en ese contexto más porteño, podríamos decir. Y solo hacer una aclaración, que no lo dije, perdón, antes. Todo esto que nos está contando Lía está en su libro Celebrar y Gobernar, un estudio de las fiestas cívicas en Buenos Aires entre 1810 y 1835. Para los que quieran saber más sobre el tema, lo pueden ir a comprar. Pero solo preguntarte entonces, ¿qué pasa ahí con Rivadavia y ese contexto? Bien, Rivadavia, el periodo rivadaviano, la tan mentada feliz experiencia, es para las fiestas cívicas, principalmente, como bien vos decís, para el 25 de mayo, un momento clave. Porque, así sostiene la bibliografía, pero además los propios poetas sostienen que Buenos Aires se celebra a sí misma en el ámbito de la fiesta del 25 de mayo. Buenos Aires es cantada por los poetas como la Atenas del Plata, ¿no? En la puesta, muy interesante, como la puesta en ejercicio de los valores republicanos defendidos por Rivadavia, ¿no? Y cómo se celebran, hay algo muy interesante porque es la profesionalización de aquellos que administran, organizan, diseñan, piensan las fiestas cívicas.
En 1821, bien sabemos, se canceló el cabildo como autoridad política administrativa, ¿no? del Estado de Buenos Aires. Entonces, ante la suspensión de los cabildos, ya ¿quién va a organizar las fiestas cívicas? Bueno, dos autoridades nuevas, dos campos, dos oficinas nuevas que se crean durante el rivadavia. Una es la policía, el departamento de policía, que va a estar a cargo de la fiscalización de la seguridad de las fiestas, pero aparte de la financiación. Y por otro lado, un nuevo departamento que se crea, que es el Departamento de Ingenieros Arquitectos. Y acá al frente de este departamento de ingenieros arquitectos va a haber gente formada, arquitectos, ingenieros formados dentro del campo de la arquitectura. Uno de ellos es Próspero Catelén, un arquitecto muy importante de origen francés que ya había trabajado en Buenos Aires desde la década revolucionaria. Y más adelante, después vamos a ver, a cargo de este departamento va a estar alguien que fue clave para mi tesis y para mi libro, que es el arquitecto Carlo Zucchi, un arquitecto italiano que llega cuando Rivadavia se ha ido. Lo vamos a ver después. Pero entonces es una enorme profesionalización y grandes debates que se producen en torno a cuáles son los mejores despliegues arquitectónicos, efímeros, ornamentales. ¿Cuáles son los programas que esos despliegues tienen, programas simbólicos que esos despliegues tienen que encarnar? ¿Cuáles son los artesanos que van a intervenir en su construcción? Carpinteros, pintores, herreros, etcétera. Artesanos que por otra parte ya no son elegidos a dedo por una comisión de cabildantes o por una comisión de vecinos. Van a participar de certámenes públicos, ¿no es cierto? De compulsas públicas. Y esos artesanos, por supuesto, los arquitectos a cargo del Departamento de Ingenieros Arquitectos van a defender, van a querer contratar a los más probos, a los más formados, por lo tanto a los más caros. Situación frente a la cual la policía va a poner sus límites y la policía que tiene que atender en la fiscalización, esos debates entre los arquitectos y los policías, digamos, son riquísimos para reconstruir el universo visual, simbólico que se pone a jugar en la Plaza de Mayo en las festividades de mayo. Hermoso. Pablo, me gustaría preguntarte en esta línea, vos has trabajado mucho las fiestas, no solo revolucionarias, sino también las fiestas en la época colonial para el caso de Lima, ¿no? En un libro que se llama Rituales del Poder en Lima. Y perdón, los rituales del poder en Lima de la monarquía de la República. Entonces me gustaría preguntarte qué continuidades y rupturas hay entre esas primeras celebraciones de la Revolución y la Independencia y las que tenían lugar en la época colonial, ¿no? ¿Cómo pensar estas continuidades, estas rupturas entre los dos momentos? Bien, bueno, retomando lo que contaba Lía en torno al caso de Buenos Aires y el 25 de mayo, vemos que el organismo político que organiza la fiesta es el Cabildo, ¿no? Lo que hoy diríamos la municipalidad, el gobierno de la ciudad, ¿no? Bien, eso tiene un origen colonial. Pensemos históricamente, situémonos en el quiebre del orden colonial a nivel político, fue muy importante el año 1808, cuando Napoleón invade la península y pone en una crisis inédita a la monarquía española, que estaba conformada por un archipiélago, digamos, de ciudades, en los virreinatos, etcétera, y cada ciudad gobernaba el gobierno local, era el cabildo. En la época colonial, o virreinal, digamos, o el antiguo régimen, el soberano era el rey y había fiestas monárquicas obligatorias para que todas las ciudades de la monarquía española tenían que obedecer, celebrar cuando, por ejemplo, se proclamaba a un nuevo rey en España o cuando llegaba un nuevo virrey a Lima, a la corte de Lima, ¿no? De Perú, o posteriormente a Buenos Aires. Entonces, en esos dos
acontecimientos de cambio y continuidad del sistema político, digamos, la monarquía, se organizaban fiestas obligatorias en las ciudades. Y la forma en que se hacían esas fiestas tiene mucha continuidad con lo que contaba Lía, y también, bueno, hay novedades después, pero muchas continuidades. Veamos, yo lo que digo, digamos, en estas fiestas, pensemos en esa época que la mayor parte de la población era analfabeta, entonces era una manera de presentar las jerarquías sociales en la escena, legitimar al mismo tiempo a través de símbolos como el retrato del rey o el mismo virrey como un actor que representaba al rey, legitimar la autoridad suprema. Y, digamos, era toda una pedagogía visual, ¿no?, puesta en escena a partir de la fiesta monárquica. Que eso va a continuar en la fiesta revolucionaria, ese valor pedagógico que comentaba Ali hace un rato, ¿no? Yo, en esas fiestas, que uno puede pensar, bueno, entonces es una fotografía de las jerarquías, de la autoridad. Bueno, no era algo estable, ni mutable, ni no cuestionado, al contrario, eso justamente generaba muchísima competencia entre grupos sociales, porque recordemos que los que celebraban la fiesta, los súbditos de España, en Buenos Aires, en Lima, Santiago de Chile, cuando participaban de estas ceremonias, celebraciones, participaban en grupo, en su corporación, ¿no? La corporación de autoridades, como por ejemplo el cabildo, la audiencia, o los gremios según los oficios, las cofradías religiosas. No estaban los individuos sueltos, sino toda persona formaba parte de un grupo social muy definido. Y cada grupo tenía una jerarquía en esa sociedad y por lo tanto competían para ver quién desfilaba adelante, quién iba al medio, qué día le otorgaban o quién gastaba más dinero. Y ahí volvemos a un concepto antropológico que es el gasto en lo simbólico para demostrar el estatus, ¿no? ¿Quién gastaba más dinero? ¿Qué gremio gastaba más dinero para la mejor corrida de toros, por ejemplo, ¿no? Para tal día, en honor, por supuesto, siempre a expresar la lealtad al nuevo soberano recién proclamado o al virrey recién llegado. Ahora, entonces hay todo un mundo de grupos que están compitiendo por lo que hoy podría parecer algo medio frívolo, pero en esa época era la forma de hacer política, ¿no? Los lugares en los desfiles, etc. El lugar en el Te Deum, porque había siempre en estas fiestas coloniales, y es algo que va a continuar en la Revolución, una manifestación del pacto entre el poder terrenal y el poder espiritual, ¿no? Entre la iglesia y el poder secular. El virrey iba al Te Deum, luego van a ser los líderes de la Revolución que van a ir al Te Deum, y también tenía un componente que era el desfile militar, que eso va a continuar también la Revolución, el desfile de regimientos. Entonces hay muchas continuidades. Hay, a nivel quizás más... Porque vos recién decías esta cuestión corporativa, ¿no? Como van a participar en corporaciones, gremios dentro de la fiesta. ¿Eso también es una continuidad o la revolución da lugar a una participación más individual y no tan corporativa en la fiesta? ¿Cómo sería eso? Bueno, están las dos, está esta tradición que continúa, pero hay también intención de romper, depende de cada momento, de cada lugar, de romper con esa tradición y escenificar a ciudadanos iguales, libres, en la plaza pública. Pero eso se va a conjugar de diferente manera, de acuerdo en cada momento, en cada lugar. Por ejemplo, te doy un ejemplo, en Lima, la Lima del Protectorado, de San Martín, donde todavía no está definido el tipo de gobierno, si va a ser monarquía o república, pero sí está proclamada formalmente la independencia. Además de continuar con los desfiles de corporaciones, San Martín decide, y su ministro Monteagudo deciden que participen las mujeres por separado, las mujeres patriotas, con la banda patriótica en el vestido. Bueno, entonces hay como un recorte ya de género que antes no estaba. También hay toda una apuesta por la educación, ¿no? El espíritu ilustrado, ¿no?, de los revolucionarios. Entonces, las fiestas van a incorporar a los escolares
que canten el himno en la plaza, por ejemplo. Eso aparece, es una novedad. Entonces están en una transición con elementos viejos y estas novedades, por ejemplo. Y yo, digamos, quería, a nivel conceptual, volver a pensar estas fiestas. Se pueden pensar como las fiestas coloniales como que intentan significar 5 tipos de pacto, digamos, a nivel conceptual. A ver, un pacto que tiene que ver con, se está renovando la lealtad al rey, ok. Entonces, está festejando la ciudad como organismo político, digamos, su inclusión en la monarquía, en una comunidad política mayor. Es decir, la comunidad política local, que es la ciudad, al hacer esta fiesta en honor al rey, se está expresando como parte de una comunidad política mayor que es la patria española, digamos, la monarquía española. Y luego, después de la revolución, esa comunidad mayor es la comunidad nacional. La ciudad de Buenos Aires, en el 25 de mayo, posteriormente se va a mostrar como incluida en la comunidad nacional argentina, más tarde, ¿no? Luego, el pacto que pone en escenas entre instituciones. Como decía, hay mucha competencia entre los grupos sociales para ver quién define en qué lugar, porque digamos, es una cuestión jerárquica, pero al mismo tiempo, bueno, durante esa fiesta hay un reconocimiento mutuo de la legitimidad entre instituciones. El virrey reconoce al arzobispo al virrey, los miembros de la audiencia, los miembros del cabildo y viceversa, por ejemplo. Los gremios de zapateros, a los otros gremios, en fin, hay un reconocimiento mutuo. Entonces, por eso lo que decías, Camila, al inicio de toda esta charla, la fiesta, la sociedad que festeja se está celebrando a sí misma también, y legitimando sus jerarquías a sí misma. Que eso viene una idea que decías de Mona Zuf, que es el origen también de la teoría de Durkheim, ¿no? Del padre de la sociología positivista, que los festejos de una sociedad son para festejarse a sí misma, ¿no? Y otro pacto es entre sectores dominantes y subalternos. Por supuesto, no significa que los sectores subalternos acepten pasivamente el mensaje del poder, pero sí hay una intención en esta fiesta de legitimar una autoridad y un régimen, viejo o nuevo, ¿no? Entonces, hay una necesidad de que circulen los mensajes del poder en el espacio público, en sectores populares, ¿no? Y otro nivel de la conjugación que la fiesta pone en escena es una relación entre el deseo y la norma. Y ahí sí nos vamos también de nuevo a la antropología, que es, como todo ritual, esta fiesta tiene elementos, como decía, sagrados, solemnes, y también elementos profanos, lúdicos, y entonces pone en relación esas dos esferas para introyectar, como también decía Durkheim, la norma que puede ser la lealtad al soberano, la aceptación de jerarquías sociales, a través de placeres, del placer sensorial, disfrutar de los fuegos de artificio, disfrutar de la corrida de toros. A veces había licores, había banquetes. El virrey arrojaba en un momento, cuando aclamaban al nuevo rey, arrojaba, después del Viva el Rey, arrojaba medallas. Entonces todos los sectores populares iban a recoger esas medallas. En fin, hay una relación entre el placer sensorial, el goce, y la interjección de la norma, del deber ser, ¿no? Son como niveles que uno puede pensar que ponía en juego este tipo de fiestas, ¿no? Lía, querías agregar algo sobre lo que estaba diciendo tan interesante Pablo, ¿no? Súper interesante lo que Pablo marca sobre los protocolos, ¿no? Gran parte de las fuentes que yo trabajé, o de los elementos que yo trabajé y estudié, fueron estos protocolos que normaban, como dice Pablo, la presencia física de las autoridades tanto en el ámbito cerrado de la iglesia como en el ámbito público de la plaza. Y los cambios en los protocolos llevan decretos, leyes, normativas, una enorme cantidad de aparato jurídico, si no completamente jurídico, un poco más informal, pero en cada celebración se establecía
Estoy hablando de la revolución y de los cambios que introduce la revolución, las persistencias y los cambios, lo que permanece y lo que se modifica a la luz del proceso revolucionario. Entonces, desde el primer momento de la Revolución de Mayo, se sanciona un decreto de suspensión de honores a fines del año 1810, en diciembre de 1810, y inspirado en el pensamiento más progresista, digamos, de Moreno, se sanciona este decreto de suspensión de honores que sostiene que no se va a tributar ningún tipo de honor ni al presidente de la Junta ni a los miembros de la Junta. Pero cuando tienen que asistir al Te Deum, se establece perfectamente quién entra primero, dónde se sientan en la iglesia, si cerca del Evangelio o cerca de la epístola, si es seguido por la audiencia y por el municipio. Todas estas construcciones en torno a esta necesidad de definir el ceremonial permanentemente también hablan de lo que Pablo está diciendo, de las disputas simbólicas y de las disputas por el poder, tanto en el periodo colonial como en el periodo independentista. Solo cambia en el periodo rivadaviano, en el que se establece una normativa en el que al gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese momento Martín Rodríguez, lo tenían que acompañar no las corporaciones, no la audiencia, no el cabildo, que por supuesto se suspenden luego, todos aquellos funcionarios que recibían dinero del Estado. Punto. Ahí vemos una como laicización, si querés, o una republicanización de la presencia en los protocolos, ¿no es cierto?, de la presencia protocolar de los ciudadanos. Buenísimo. Vamos a hacer un breve corte y volvemos en unos segundos con más de esta historia de celebrar la nación. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Estamos de vuelta con Pablo Ottenberg y con Lía Munilla. Me gustaría que pasemos ahora a las celebraciones de la época del rosismo, ¿no? Es decir, porque las fiestas van a tener un lugar muy importante en la construcción del régimen rosista, en la legitimación del poder de Rosas, en la relación entre Rosas y los sectores populares. Entonces me gustaría, Lía, que nos cuentes, bueno, ¿por qué son tan importantes? ¿Cómo eran esos rituales? ¿Qué símbolos se despliegan en comparación con lo que veníamos diciendo? ¿Y qué lugar ocupa en esa época el 9 de julio y el 25 de mayo? Es decir, ¿cómo Rosas se para en este dilema entre 9 de julio y 25 de mayo? Bien, hay algo muy interesante que es que Rosas desde el inicio de su primer gobierno, 1829, va a intentar, a través de determinados gestos, desarticular la importancia de julio, perdón, la importancia de mayo a favor de julio. Porque mayo, bien sabemos, había adquirido mucha importancia bajo el régimen rivadaviano. Esa desarticulación de mayo y la exaltación de julio va a empezar, les decía, desde el inicio del primer gobierno de Rosas en 1829. Y por lo tanto, las fiestas de 1830, las fiestas de mayo de 1830, 31, 32, son fiestas que se van a deslucir por completo en Buenos Aires porque la operación de Rosas es ausentarse de la ciudad. Por lo tanto, se desarticulan, en Buenos Aires no pasa demasiado, pero sí entonces adquieren relevancia en los lugares donde Rosas o estaba presente físicamente o tenían, desde el punto de vista simbólico, una carga rosista muy fuerte. Por ejemplo, en Guardia del Monte, de donde él tenía su estancia a Los Cerrillos, ¿no? Entonces, ahí sí se producen algún tipo de celebraciones, pero
tendientes siempre a exaltar la figura de Rosas, esta cuestión del culto a la imagen de Rosas. Que Rosas intentaba negar, pero indudablemente la presencia del propio cuerpo de Rosas allí en esos lugares por fuera de Buenos Aires o el reemplazo de su figura por representaciones pictóricas fue muy importante, ¿no es cierto? Rosas, el retrato de Rosas puesto en los tímpanos de las iglesias para poder ser vitoriados de la plaza, el retrato de Rosas que circulaba en carros triunfales. Esa desarticulación de Mayo a favor de Julio adquiere, bueno, tiene por supuesto un retroceso en el año 33-34 con el momento en que Rosas se va a la campaña al desierto y reemplazan su presencia como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Balcarce y Viamonte, que vuelven a Mayo nuevamente, vuelven a reinstaurar en la ciudad la ampulosidad que tenían las fiestas de Mayo durante el rivadavianismo. Nuevamente en el 35, cuando a Rosas se lo elige por segunda vez gobernador de Buenos Aires, vuelve a hacer la misma operación. Comienzan las celebraciones cuando asume como gobernador en marzo del 35, se ausenta en mayo del 35, se va nuevamente a Buenos Aires y la gran fiesta de su apoteosis es en julio, 9 de julio del 35, cuando hasta la independencia se soslaya a favor del culto de su personalidad a través de un montón de despliegues de toda naturaleza de las que después podemos hablar. Pero la ópera, Contanos un poco cómo era esa fiesta. bueno, principalmente es una fiesta que tiene la fiesta del 35, de julio del 35. Hay un gran despliegue ornamental en la plaza y dentro del fuerte, despliegue que va a ser ideado por Carlos Zucchi, ahí sí nuevamente el director de la dependencia de ingenieros arquitectos, una fiesta descomunal desde el punto de vista del despliegue ornamental. Entre otras cosas, por ejemplo, había guardias de honor en la plaza las 24 horas del día. Fue un ciclo que duró, insisto, entre marzo y julio, salvo en torno a mayo, que Rosas vuelve a desaparecer. Guardias de honor, una de las principales, las que tuvo lugar el 9 de julio, fue una guardia de honor eh, realizada por los hacendados de la provincia de Buenos Aires, que arrastraban en carros triunfales, paseaban en carros triunfales el retrato de Rosas, tirados por ellos mismos. El carro reemplazaron los caballos por los cuerpos de los propios hacendados. Y además, bueno, nada, la presencia del retrato del restaurador fue insoslayable durante todo el periodo. Luego hay otras características de las fiestas federales, pero quien más estudió esas características de las fiestas durante el largo periodo rosista no fui yo, sino fue, entre otros, Salvatore, eh, Ricardo Salvatore, que hizo un gran aporte en ese sentido. Me gustaría que pasemos ahora entonces a una de las grandes celebraciones de nuestra historia, el 25 de mayo, que es el momento del centenario de la Revolución en 1910. Bien, y acá la situación es bastante diferente a la que veníamos viendo hasta ahora, porque estamos en el contexto de un Estado nacional ya consolidado y un régimen que estaba empezando a ser cuestionado desde diversos sectores. Entonces, me gustaría, Pablo, que vos has trabajado mucho esta celebración tanto en nuestro territorio como fuera de nuestro territorio, que nos cuentes cómo organiza el Estado-Nación esa celebración, qué buscaba transmitir, cuáles son los rituales que van a caracterizar ese centenario. Bien, como bien decís, es una época muy diferente, es una sociedad muy diferente, la sociedad argentina en 1910 y también el centenario de la independencia en 1916 se celebró. Son dos festejos y bueno, el que más se recuerda porque fue mucho más fastuoso por diferentes motivos, el de 1910. Es un festejo que retoma en el origen el modelo de los festejos de los centenarios, sobre todo dos, el de la independencia de Estados Unidos, celebrado con una gran exposición en Filadelfia en 1876,
y el centenario de la toma de la Bastilla, ¿no? De la Revolución Francesa, con una exposición universal en París en 1889. Son dos grandes modelos que las repúblicas latinoamericanas van a imitar en la forma de celebrar. Y estamos en una época, el cambio de siglo, en donde sabemos, ¿no? Predomina el ideal del progreso ilimitado, aunque hay ya voces críticas de ese ideal, sigue siendo la ideología dominante, el ideal del progreso, el cientificismo, la confianza en la ciencia, en los inventos, en el ferrocarril, símbolo del progreso del fin del siglo XIX, mediados del XIX en adelante. Y entonces hay una confianza en el futuro. Entonces son festejos un poco, diría, bifrontes, porque son conmemoraciones que reactualizan el mito de la identidad nacional a partir de celebrar los orígenes simbólicos, datados en todo lo que venimos hablando, la Revolución de Mayo, etc. Entonces hay una mirada hacia el pasado, conmemorativa, y al mismo tiempo una fuerte apuesta y escenificación del futuro, a través de estas exposiciones universales ¿qué son? Estas exposiciones en realidad tienen origen a mediados del siglo XIX y van a estar presentes sobre todo en los países centrales, digamos, las potencias, durante todo este periodo que estamos hablando ahora. Son exposiciones donde los países envían presentan sus inventos más novedosos en diferentes ámbitos, en agricultura, en comunicaciones, higiene, educación. Entonces en las exposiciones hay pabellones dedicados a estas temáticas. Y hay premios, es un concurso donde se premia tal nación por tal sistema pedagógico, etc., ¿no? Entonces, el Centenario de Mayo, para volver a nuestro caso, siguió ese modelo y también los centenarios por ejemplo, de los países también latinoamericanos, como en Chile, el 18 de septiembre de 1910. Lo que es interesante es ver que, si bien tiene una matriz europea y norteamericana, luego cuando empiezan a celebrarse en nuestro continente, se empiezan a imitar unos a otros. Por ejemplo, el centenario de Chile de 1910, el 18 de septiembre, poquito después del nuestro de mayo, no solamente pensaba en el gran modelo que les cuento de Estados Unidos y Francia, sino que también quería contratar a muchos espectáculos que habían participado del Centenario de Mayo en Buenos Aires, ¿no? Entonces, incluso había un periodista de Le Figaro que había ido al Centenario de Mayo y el gobierno chileno quería contratarlo o invitarlo que no se vuelva a Francia sin pasar antes por el Centenario de Chile y contara a los países civilizados cuán civilizado es Chile, ¿no? Por eso es el sentido también. Mostrar el grado de civilización alcanzado y al mismo tiempo en nuestras repúblicas tratar de atraer inversiones de capital, ¿no? Y algo que vos has trabajado sobre el centenario es el rol de los monumentos, ¿no? La época del centenario es la época de construcción o proyección, porque bueno, no se construyen necesariamente en 1910, pero sí de proyección de muchos de los monumentos que tenemos hoy en la ciudad de Buenos Aires, pero a escala latinoamericana también se da ese proceso de monumentalización, ¿no? Conmemorar y celebrar a través de monumentos que ya no son efímeros como los que nos hablaba Lía para los inicios, sino de monumentos que llegan para quedarse. Y una de las cosas que vos trabajaste, por ejemplo, es el rol diplomático que hay con la diplomacia de los monumentos, cómo los monumentos juegan un rol diplomático. Me gustaría que nos cuentes un poco de ese proceso de monumentalización, de esa forma de celebrar y del rol político que tenían esos monumentos. Sí, bueno, claro, es la época de la estatuomanía a todo pleno, digamos, ¿no? Los monumentos fueron estudiados generalmente como los monumentos de los próceres, de San Martín. Es una época donde se estandariza la imagen de San Martín y otros próceres y circulan en diferentes formatos visuales, y entre ellos los monumentos, en las escuelas, donde se apostaba a la argentinización a través de estos monumentos, ¿no? Recordemos que una sociedad con mucha
migración, la Argentina. En el caso, por ejemplo, no sé, Perú y Bolivia van a tener muy en cuenta, de acuerdo a este ideal del progreso civilizatorio, tiene que ver también con una concepción racista de la sociedad, intentar blanquearse, anulando la exposición de los indios, ¿no? De los pueblos originarios. No los van a ocultar en esa escenificación, ¿no? Porque representaban el atraso en la ideología de la época. Bueno, entonces los monumentos fueron estudiados como una manera de nacionalizar a poblaciones diversas dentro de cada país. Yo lo que estudié es que había monumentos con un sentido diplomático. ¿Qué significa esto? Estos centenarios son fiestas patrias. Este 25 de mayo de 1910 es la fiesta nacional más internacional. ¿Por qué? Porque aspiraba a que vinieran delegaciones extranjeras a homenajear al país, ¿no? Y mostrar con orgullo el grado de civilización alcanzado por el país. Entonces, hay una gran circulación internacional en estos festejos nacionales en cada país latinoamericano. Y muchas veces para congraciarse, acercarse diplomáticamente con ciertos países de acuerdo a intereses geopolíticos, se obsequiaba un monumento. No solamente la colectividad de inmigrantes obsequiaba su propio monumento, a veces el gobierno directamente, un gobierno extranjero directamente le obsequiaba al país amigo, anfitrión, un monumento. Y pensemos, a mí hay muchos ejemplos de esto, de monumentos diplomáticos. De hecho, la Estatua de la Libertad en Nueva York es, en otro contexto, es un regalo de Francia a Estados Unidos. Yo lo que me parecía interesante en estos centenarios es que hay muchos monumentos que tienen que ver con una búsqueda de acercamiento diplomático con países vecinos. Y doy un ejemplo para que quede bien claro. En el centenario de mayo de 1910 hubo muchos monumentos de próceres con ese sentido de argentinizar, etc. Pero también la Comisión Nacional de Festejo del Centenario decidió homenajear a Chile, haciendo un concurso para que en Chile se eligiera a un escultor chileno para que hiciera el monumento dedicado a Bernardo Higgins para ser instalado en Buenos Aires, porque faltaba. Santiago de Chile tenía hacía muchos años el monumento a San Martín, pero decían, falta uno, Bernardo Higgins. Entonces eso generó una gran discusión interna. ¿Por qué tenía que hacer un escultor chileno? Si puede ser un europeo bien formado. En fin, había como también toda una discusión sobre el valor del arte, si el arte es universal o es importante la identidad nacional, porque el monumento es un objeto artístico y al mismo tiempo político. Entonces es muy interesante ver eso. Y el contexto general es que el centenario de mayo, para terminar esta parte de la respuesta, el centenario de mayo en Buenos Aires, en 1910, se lo recuerda porque vino como la gran visitante extranjera, fue la infanta Isabel, ¿no? Un personaje de sangre real, era la tía del rey de España, por primera vez ponía un personaje de sangre real los pies en América, y acá la colectividad española tan numerosa estaba contentísima, y quedó en la memoria colectiva la presencia de la infanta Isabel. Pero desde el punto de vista geopolítico fue más importante la visita del presidente de Chile, Pedro Montt, porque estaba coronando, bueno, este es un argumento, digamos, que desarrolla el trabajo, ese centenario de mayo y luego el de Chile en septiembre, coronó, o sea, culminó, fue el momento culmine de una política de acercamiento bilateral entre Argentina y Chile que se había iniciado con la firma de los Pactos de Mayo en 1902 y había progresado a través de intercambios, gestos simbólicos, y el máximo esplendor de la confraternidad chileno-argentina fue en el centenario de 1910 en Buenos Aires y en Santiago de Chile. Termino con esto. Hablo de Buenos Aires, hablo de Santiago de Chile, sabemos que se celebró en otras ciudades de provincias de los dos países, y que hay muchos trabajos que recuperan también las experiencias locales en otras provincias, y que estos centenarios estaban concentrados, la mayor parte de las actividades más importantes estaban concentradas en las capitales, que se mostraban como vitrina de la nación, ¿no? Hay como una sinécdoque, ¿no? Mostrar la nación a través de la capital, y eso, digamos, confirmaba el centralismo de la época, etc.
Hermoso. No sé, Lía, si querés agregar algo sobre el tema de los monumentos, que sé que es algo que conoces bien, o no es necesario tampoco. Dos cosas muy interesantes para apostillar lo de Pablo. En primer lugar, sí, la cuestión de la monumentalidad, la estatuomanía y la historia. Hay un texto fundante sobre estas cuestiones dentro de la historiografía francesa. La importancia que señala Pablo en los monumentos, que que en Buenos Aires articulan parte del urbanismo. Si uno toma en cuenta cuáles son esos monumentos que los gobiernos europeos regalaron a la Argentina en 1910, el eje de esa disposición es la Avenida Libertador. Se arranca con el Monumento de España a Buenos Aires, se sigue con el Monumento de Francia a Buenos Aires, Plaza Francia, se sigue con el Monumento de Alemania, que está a la altura del Libertador y Ugarteche, luego el Monumento de Francia, más allá el monumento que regalan los ingleses, la Torre de los Ingleses frente al Retiro, y concluía con el monumento a Colón, que había regalado Italia a la Argentina. Y lamentablemente ese monumento fue desplazado, ahora está frente al aeropuerto, contra el río. Pero bueno, ese eje monumental que marca, esos regalos que marca Pablo de los gobiernos a la Argentina, también establecieron un eje simbólico y político, lamentablemente ahora un poco roto, pero súper interesante. Y súper interesante y a tener en cuenta, ¿no? Que la ciudad y el emplazamiento de sus monumentos no ha sido eh, una política azarosa, ha respondido a un programa que no hay que desarticular arbitrariamente. Bueno, básicamente eso. Eh, Una otra cosa, perdón, y con esto sí. concluyo. Pablo también marcó la importancia de esas exposiciones de ferrocarriles, de higiene, de correos. La más importante del centenario fue la Exposición Internacional de Arte del centenario, Ujú. entendiendo que el arte era el epítome de este concepto que une el desarrollo de las naciones con el concepto de civilización, ¿no? Espectacular, espectacular, los dos muy claros. Bueno, me gustaría cerrar con un paralelismo, y yo sé que escribiste sobre esto, Pablo, también, entre el centenario y el bicentenario. Bien, que entre la celebración de 1910 y la de 2010, uno podría buscar numerosas diferencias, similitudes, pero me gustaría que vos nos cuentes un poco qué similitudes y diferencias vos verías, marcarías entre estas dos celebraciones de nuestra revolución. Sí, de nuevo son como dos momentos muy distintos, dos sociedades muy distintas, pero hay claramente una diferencia en esto que marcaba sobre la concepción del futuro, del progreso, que, digamos, en la actualidad, desde hace ya algunas décadas, está puesto en, como decía François Hartog, hablaba del presentismo, ¿no? Como ya la imagen del futuro es una imagen medio como de amenaza, se le teme, no hay futuro, digamos. Entonces, eh, toda esa confianza en el futuro, en los centenarios, que se expresaba en la construcción de obra pública, de modernizar, ¿no? Modernizar la trama urbana, instalar servicios públicos, modernizar la ciudad, eh, además de los monumentos, ¿no? Esa apuesta en inaugurar obras públicas para celebrar la nación ya no es la tónica. Está presente, por supuesto, siempre vamos a encontrar casos, pero no es la tónica. Hay un uso más bien escenográfico de la ciudad, ¿no? Más que un cambio en infraestructura, predomina un uso escenográfico. Se vuelven a los viejos monumentos, a los viejos lugares connotados históricamente, para realizar espectáculos, desfiles, stand de toda suerte, ¿no? Y otra cosa importante es que los bicentenarios en torno al año 10, 2010, etcétera, en nuestros países, están muy influenciados
eh, por la marca que dejó el festejo del 5º centenario del llamado descubrimiento de América, que fue en 1992, donde fue un festejo que visibilizó una serie de demandas de pueblos originarios y que luego, en toda la década del 90, va a tener, digamos, paralelamente, no digo que sea la causa del festejo, pero va a estar acompañado esta nueva problemática, digamos, por los pueblos originarios, está renovada, porque existía obviamente durante todo el siglo XX, pero hay una renovada problemática por la visibilidad de los pueblos originarios, va a estar acompañada en la década del 90 con las reformas constitucionales de muchos de nuestros países que incluyen el reconocimiento de los derechos de pueblos originarios, afrodescendientes, depende del país, digamos, y en los festejos de los bicentenarios se va a ver claramente esa huella por la inclusión por mostrar países multiculturales, que tiene que ver con la ideología del multiculturalismo, que fue muy criticado por diferentes razones, de esa década del 90. Porque por supuesto esa inclusión de derechos poco se aplicaron, ¿no? Entonces sigue, la lucha por que se apliquen sigue en pie. Pero sí, a nivel visual, digamos, en los Bicentenarios 2010 hay una muchísima presencia, hay mayor presencia de la diversidad cultural que no había en los centenarios, por ejemplo, para mostrar otros contrastes. Muy interesante. Bueno, les agradezco mucho, nos quedamos sin tiempo, así que les agradezco muchísimo esta conversación. Fue un placer tenerlos en Historiar y a la audiencia los vemos la semana que viene para una nueva entrevista. Muchas gracias, Pablo y Lía. Muchas gracias, Camila, por la invitación. Gracias, fue un placer también compartir este espacio con Pablo. Nos vemos.